esta idea tan ridícula de cabello largo, ideas cortas, entonces piensan que porque me pinto las uñas siempre de rojo, entonces no tengo derecho a escribir un libro. Y yo sinceramente sí digo una cosa, la uña roja abre muchas puertas, pero para escribir la uña roja no sirve de nada. En la literatura esto no sirve para absolutamente nada. Sara Jaramillo Klinkert es una mujer alta, de pelo rubio y tiene un lado de la cabeza rapado. Habla rápido y con mucha energía. No tiene hijos y antes de empezar a salir con un hombre le advierte que no quiere tenerlos. Se crió en una finca a las afueras de Medellín en medio de la naturaleza. En su infancia le gustaba jugar Nintendo, montar bicicleta y hacer actividades de niños, pues creció entre 4 hombres, unos trillizos menores que ella y su hermano mayor. Cuando se cansaba de sus hermanos, Sara se refugiaba leyendo en el techo de la finca. El año pasado, Sara publicó Cómo maté a mi padre, un libro en el que cuenta lo que pasó en su familia a raíz de la muerte de su papá, a quien mataron en 1991 cuando ella tenía 11 años. Antes de publicar este libro, Sara trabajó en radio, fue presentadora de televisión, relacionista pública y montó Ábrete Sésamo, un negocio de especias en Medellín. Sin embargo, lo que siempre había querido hacer era escribir, pero lo aplazó durante años. Hasta que un día, ya hace como 2 años, un día me levanté y dije, hoy, este año hago el máster. O sea, este año lo busco. Y esa misma noche busqué y me empeñé y agarré todos mis ahorros y yo terminé en Madrid en un sitio que se llama la Escuela de Escritores. Y yo, para alguna clase una vez, de hecho fue para la primera clase y yo fui la primera sorprendida, escribí sobre mi padre un relato. Y esto te digo que fui la primera sorprendida porque mi papá lo habían matado hacía 28 años y yo nunca, ni siquiera había hablado de esto con nadie. O sea, con nadie. Era un tema que yo tenía absolutamente vetado en mi vida. Y yo escribí ese relato sobre él y no sé, algo como que me hizo clic. Y yo me acuerdo cuando lo leí en clase, claro, lo leí, lloré y mis compañeros lloraron y yo empecé como a notar que generaba mucho impacto eso que estaba escribiendo y luego pidieron otro y seguí con esa misma línea y luego otro para otra clase y para otro profesor. Fue como abrir una canilla que yo ya no pude volver a cerrar. Y me fluían y me empecé a acordar de un montón de cosas y empecé a soñar con eso. O sea, el tema se me volvió súper presente. Mi papá, que llevaba tantos años muerto y era un tema que yo tenía como tan refundido dentro de mí, se puso, o sea, pero al rojo vivo. De hecho, el título obedece un poco a eso, Cómo maté a mi padre. Yo realmente, durante este libro, mi papá lo reviví tanto para poderlo escribir y estuvo tan presente en esos 2 años y me tocó hacerle tanto duelo en esos 2 años. Y entonces al final el tema estaba tan vivo que yo dije, yo tengo que volver a matar a mi padre y de ahí sale el título. El libro cuenta también la historia de su hermano Pablo, quien tuvo problemas de drogas los últimos años de vida en los que ella dejó de verlo. Cuenta básicamente todo lo que tenía guardado, todo lo que tenía por sanar. Y eso, para ella, es la cura a cualquier trauma. Este es su primer libro y ya vienen 2 más en camino. Bienvenidos a El Topo, un podcast de entrevistas en el que hurgamos en lados desconocidos de personas con formas de pensar y vivir fascinantes. Soy Miguel Reyes. Para entrar en sintonía, léenos porfa el primer párrafo. Me han disparado muchas veces, pero nunca me muero. Me despierto cada vez que la bala va a impactarme. Me pregunto qué pasará el día que no me despierte. Tal vez muera de verdad, tal vez no. Las cosas que no pueden saberse por adelantado. Yo, por ejemplo, no sabía que iban a matar a mi padre. Ningún niño cree que algo así pueda pasar, pero pasa. Todavía me cuesta creer que apenas 35 gramos de acero y 1 gramo de pólvora hayan podido acabar con una familia. Doy fe de ello. Acabaron con la mía. De hecho, ese capítulo no empezaba con ese párrafo. Yo escribí esa historia que es la que da inicio al libro y es la historia de un atentado inicial que le intentaron hacer a mi papá, pero que a la final el sicario no lo perpetuó. Yo en el capítulo digo, pero es pues como una especulación, porque el sicario vio que íbamos 5 niños en el carro y yo siempre he querido pensar, porque me parece muy lindo pensar que al sicario le dio pesar y me parece lindo pensar que un sicario al que le habían encomendado y le habían pagado para matar a una persona le haya dado pesar matarla por el hecho de ver 5 niños. Eso es lo que a mí me gusta pensar. En realidad no sé lo que pasó.
Y ya una vez publicado hoy en día, ¿sientes que hubo algo que te faltó decir o que te arrepientes de haber dicho? Faltó, claro, muchas cosas faltan. Yo creo que uno nunca termina de escribir el libro tal cual se sueña en su mente. Borges decía, yo publico para dejar de corregir, porque si tengo chance de seguir corrigiendo toda la vida, yo voy a seguir corrigiendo toda la vida. A pesar de que es un libro muy autobiográfico, que me expone mucho a mí y que expone mucho a mi familia, pero, o sea, no me arrepiento de nada porque finalmente esa es la historia que nos pasó, con eso es con lo que hemos tenido que vivir. Las cosas buenas, las cosas regulares y las cosas malas son lo que nos configuran hoy en día como familia, entonces no me arrepiento de nada. Y cosas con las que tuviste especial cuidado de decir porque te estabas metiendo con la privacidad de tu familia y de otras personas. Es curioso porque yo me acuerdo, es que como el libro yo lo estaba haciendo paralelo al máster, entonces yo lo estaba haciendo como para mí. Entonces digamos que como yo lo escribí para mí, yo empecé a escribirlo sin guardarme nada de lo que sentía, de lo que pensaba sobre mis hermanos, sobre nuestra situación, sobre la familia que somos. Y bueno, claro, hay cosas incómodas, hay muchas cosas crudas y bueno, todo eso estaba escrito. Cuando Angosta me pidió a mí el manuscrito, que yo como que me quedé como en shock y dije, ay, ¿cómo así? Es que Héctor Abad va a leer este manuscrito. Yo me acuerdo que yo antes de enviárselo abrí el computador, me senté y dije, pues voy a darle como una buena revisión. Y empecé yo misma a pensar, ay, yo quiero que la gente, yo creo que todo el mundo lea este párrafo donde hablo esto de mi hermano. Ay, yo quiero que la gente se entere de esto. Y te digo, me empezó como a dar pena, como que dije, sí, estoy demasiado desnuda, yo me tengo que vestir. Y entonces, bueno, trastabillé y peleé conmigo misma hasta que al final yo dije, no, yo no me maté 2 años en ese máster, ni dediqué 2 años de mi vida a escribir esto para autocensurarme. O sea, no voy a ser yo la que se autocensure. Este manuscrito se va tal cual y no le quité ni una coma. Así se fue completico. Y hay muchos detalles de tu infancia como muy guardados. ¿Eso cómo fue el proceso de acordarte de tantas cosas? Yo me acuerdo muy bien porque yo creo que cuando uno tiene un trauma como muy grande en mi vida, hay 2 caminos. Uno, como olvidarlo, como borrar cassette. Y otro es acordarse muy bien con mucho detalle. Yo me acuerdo de unos detalles. Yo el día en que mataron a mi papá, yo me acuerdo ese día qué ropa tenía puesta. Yo me acuerdo qué película de Nintendo estaba jugando cuando llamaron a dar la noticia. Yo me acuerdo que almorcé. Ay, yo me acuerdo de todo. Eso es una cosa impresionante. Y yo creo que es porque, claro, llevo 28 años yendo a ese día y a esos días subsiguientes, incluso a esos años subsiguientes, y en mi mente eso es como una película que no para y da la vuelta y empieza otra vez, y da la vuelta y empieza otra vez, y uno masca y remasca el mismo tema. Bueno, hay un tema que yo creo que es el que más me pegó a mí, que es el de tu hermano Pablo y las drogas, porque también ha estado en mi familia, porque me interesa. Cuéntanos antes de leer algunas partes cómo era él y cómo era él de niño y cómo empezó el consumo de drogas. Bueno, mis hermanos son trillizos. Tengo un hermano mayor, luego estoy yo y luego mi mamá dudó si tener el tercer hijo y dudó, ¿será que sí, será que no, será que sí, será que no? Y a la final decidió que sí y tuvo trillizos. Es decir, que de un día para otro pasamos de ser 2 hijos a ser 5. Entonces la familia se creció así como impresionante. Y cuando los trillizos tenían 6 años fue cuando ocurrió la muerte del papá. Es decir, ellos estaban muy chiquitos. Pues claro, desde que eran bebés, que se empiezan a forjar las personalidades, o sea, pero clarísimamente Pablo era el más avispado, Pablo era el más avivato, fue el primero en caminar, fue el primero en hablar. No perdía ni media, discutir con él era dificilísimo, si no es que es imposible. De hecho, él fue abogado y era muy temerario. A Pablo no le daba miedo nada, a Pablo no le daba pena nada. Era muy sarcástico en sus comentarios, era una cosa así hasta hiriente y las bromas de él eran absolutamente pesadas, entonces como que a todos nos daba miedo meternos con él. Pero es que era un ser absolutamente brillante. Yo siempre lo digo, de los 5... era de lejos el más inteligente de la casa. Y yo creo que Pablo, pues es lo que yo creo, tuvo problemas asimilando la muerte del papá porque Pablo era muy allegado a él. Yo hoy en día estoy convencida de que la drogadicción de Pablo, que culminó en su muerte,
es una consecuencia de ese proceso, de ese duelo tal vez mal elaborado y bueno, a mí hoy en día pues me da mucho pesar de Pablo porque digamos que cuando él se murió nosotros llevábamos muchos años muy bravos porque es que convivir con un drogadicto es una pesadilla. Es que la gente que no ha estado cerca de ese problema no puede hacerse ni una mínima idea de lo que es eso y de lo que pesa eso en una familia y de lo que desintegra. Es que desbarata toda una familia. Cuando hay un adicto en casa es muy teso para todos. Y uno dice, ay, no le pare bolas, no le haga caso. Ay, es que ojalá fuera tan fácil. Es que la gente opina sin conocimiento de causa y es tan fácil opinar desde afuera. Ay, no, que no le paren bolas a Pablo, métalo a una rehabilitación. Eso es un proceso muy triste, es un proceso muy paulatino y es un proceso muy doloroso para una familia, muy doloroso. Y de hecho yo ese proceso casi que me lo tragué yo solita, porque yo me acuerdo que pues cuando empezó como a ponerse compleja la situación con Pablo, yo me acuerdo que a mí hasta me daba pena hablar de él o contarle a mis amigos qué era lo que estaba pasando. Y te digo, muy poquita gente se enteró. O sea, yo sobrellevé como toda esa adicción sola, o sea, sin comentarla con nadie, sin hablarla con nadie, solo pues con un par de personas muy cercanas. Y eso que ni siquiera les contaba todo el gordo del asunto, porque el gordo del asunto era tan gordo y cada vez pasaban unas cosas peores y uno cree que un adicto, que lo digo incluso en el libro, uno cree que ya esto último que hizo, esto ya es la tapa, ya de aquí él no puede pasar nada peor. Entonces, digamos que yo pasé los últimos años de mi vida muy brava con él, muy enfadada. Nosotros no nos hablamos durante los últimos 7 años. O sea, yo me lo encontré un día en la calle y yo me escondí porque no quería verlo y a mí me alteraba tanto saber sobre él o que me contaran cosas de él y que yo en un momento dado dije, ay, no me vuelvan a contar nada. Que lo cogieron con droga, que hizo esto, que lo apuñalaron, que se robó esto. Yo no quiero saber nada. Yo es que no quiero saber nada. Por favor, no me cuenten que esto me hace tanto daño. Yo tenía unas pesadillas tan fuertes con él. Y cuando él se murió, claro, quedé con ese sentimiento tan encontrado de, ¡ay, madre, Pablo se murió! Y yo sigo bravo con él, yo sigo teniendo sentimientos muy negativos con él y yo voy a tener que cargar con estos sentimientos. Y eso me pesaba un montón. Y de hecho, eso pasó hace poquito, eso no tiene ni 4 años ese suceso del accidente que él tuvo. Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Ahorita seguimos con otras y de ahí quisiera que pensáramos un poco en eso de cómo 5 hermanos todos criados iguales resultan tan distintos. Es que realmente somos súper distintos. A mí me impresiona. Mi hermano mayor, que es médico, cada rato, pues cuando estamos sobre la mesa y todos nos vemos tan distintos o con opiniones tan distintas, mi hermano médico siempre dice, es increíble que compartamos genes. Los mismos trillizos, y eran uno pelirrojo, el otro mono y el otro pelinegro. Es que así de dramáticas eran las diferencias. Entonces, no sé por qué somos tan distintos, a pesar de que, claro, de que vivimos juntos toda la vida y nos criamos con lo mismo y tuvimos que atravesar lo mismo. O sea, fue igual de duro para todos en la casa y también nos empezaron a faltar cosas cuando faltó el papá, ¿no? O sea, es que cuando falta un papá no solo es la presencia física, es que la ausencia es una cosa muy grande. La gente cree que cuando se muere alguien en una casa, ay, listo, se entierra al muerto, la velación, qué pesar, flores aquí, van los 2 fines siguientes, lo acompañan a uno al cementerio y ya, la gente cree que ya se acabó, ya ese muerto se enterró y ese muerto apenas empieza. O sea, los problemas apenas empiezan el día que se entierra. O sea, el entierro no es el final de una persona, es el principio de la vida de las que quedan vivos, porque a nosotros evidentemente nos cambió la vida a raíz de ese suceso. Nos cambió mucho la vida, todo cambió. Una cosa era la vida que teníamos antes y nadie podía vislumbrar lo que iba a pasar después. Entonces, sí, finalmente a eso se reduce, a cada uno cómo procesó las cosas y qué hizo con ellas y cómo elaboró su dolor, si es que lo elaboró. Bueno, miremos otra partecita de Pablo para irlo conociendo mejor. Antes de que lo expulsaran del colegio por poner explosivos en el baño, mi hermano se ganó siempre el premio a mejor lector. Un día era un niño que devoraba libros y al siguiente sacaba dinero de las billeteras de todos. Un día era un niño que hacía gala de sus chistes sarcásticos y al siguiente tomaba mi carro sin permiso y lo devolvía hecho añicos.
Un día era un buen deportista y al siguiente no podía pararse de la cama sin que le fallaran las piernas. Un día era un niño tan guapo que hizo varias campañas publicitarias y al siguiente estaba tan desfigurado que me costó reconocerlo. Cuando llegué al hospital se suponía que seguías con vida, pero qué va, si tenía más vida una rama de apio que vos. El golpe fue tal que tu cerebro se salió de órbita y se te derramó por los oídos. Yo te confieso que estaba más preocupada por mí y por la mamá, de solo pensar que tendríamos que llevarte a vos, pedazo de apio, de vuelta a casa, y cuidarte por el resto de nuestras vidas, bañarte, vestirte, afeitarte, cambiarte los pañales, alimentarte por una sonda, en fin, todas esas labores ingratas que por alguna razón que no comprendo terminamos siempre asumiendo las mujeres. La sola idea me revolvió las tripas, vomité en el pasillo. Me impresionó mucho verte, te lo juro, parecías otro. ¿En serio fueron solo 5 años sin vernos? Volví a contar, volví a usar mis dedos. No, fueron 7 en realidad. Estabas tan flaco que tus dientes se veían gigantes, o bueno, lo que quedaba de ellos, porque nadie puede chocarse de frente contra un bus y no perder ni un diente. Además, nunca te había visto con barba, ni con el pelo largo. No había visto tus facciones reposadas, tus arrugas incipientes, tu piel curtida. En realidad, nunca te había visto como un hombre. Me gustaba más tu imagen cuando jugabas a ser abogado. Me gustaba incluso más cuando todavía eras niño. Sí, esa es la imagen que voy a conservar. Voy a hacer de cuenta que no te vi, que no te moriste, que no creciste, que siempre serás el niño tierno y listo que se asoma de vez en cuando a mis recuerdos. Ay, se me puso la piel de gallina. Y cuéntanos de eso, ¿cómo fue ese final de él esos últimos días? Como te dije, yo no tenía contacto con él durante los últimos años. En esos años lo que sí pasaba mucho era que yo me acuerdo que cuando sonaba el teléfono a deshoras o mi hermano me llamaba a deshoras, yo siempre, sin excepción pensaba, ay, ¿qué habrá hecho Pablo? ¿O qué le habrán hecho a Pablo? O sea, siempre, a mí no se me ocurría que pudiera pasar otra cosa. Y en efecto, mi hermano me llamó un día y me dijo, Pablo iba en una moto y se accidentó de frente contra un bus y está muy mal, pero está vivo. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo que está vivo? Y entonces esa tarde para mí fue súper traumática. Y yo decía, ay, no puede ser que después de todo esto que ha pasado y después de todo lo que hemos padecido a Pablo, no puede ser que Pablo quede como un pedazo de apio. Y que a mí me toque, no faltaba sino eso, que me toque a mí cuidar a Pablo el resto de la vida. Para mí fue una tarde súper angustiosa, fue la tarde más angustiosa de toda mi vida. Entonces, bueno, a la final ni siquiera alcanzó a llegar el neurólogo, él se murió solito. Y yo me acuerdo cuando fuimos al hospital, pues a hacer como el papeleo y las vueltas, claro, me impresionó mucho verlo, porque como te dije, yo llevaba muchos años sin verlo y tenía el pelo larguísimo y estaba barbado. Ay, estaba tan flaco y yo decía, ay, no, ¿qué es esto tan impresionante? Eso me impresionó un montón. Me impresionó un montón que mi hermano hubiera terminado convertido en eso. Sí, me dolió mucho. ¿Quieres que hablemos un poco del Vipassana y de tu experiencia allá? Sí, el Vipassana... Al regreso de la pausa, Sara nos cuenta cómo en un retiro de meditación de 10 días en silencio logró entender y perdonar a Pablo. Queremos contarles que en La No Ficción, la casa productora de este podcast, hemos lanzado una página en Patreon. A cambio de una donación mensual recibirán beneficios adicionales como acceso a partes no publicadas de las entrevistas, podrán enviarles preguntas directas a nuestros invitados, tener llamadas con los miembros del equipo, entre muchos otros beneficios. Pueden apoyarnos a partir de $2. Cada aporte es enorme para nosotros. Para donar, entren a patreon.com/lanoficción o encuentren este link en la descripción de este episodio y en nuestras redes sociales. Si nos quieren apoyar de otra manera, ayúdenos a regar la voz. Dígale a sus familiares, amigos, novio, novia, que este proyecto existe, que este podcast es buenísimo, si claro considera que es buenísimo, y con eso vamos ampliando la red. Muchas gracias. The 6th day is over. You have now 4 more left to work, and work very seriously. Very diligently. El Vipassana es una cosa muy particular. Yo estaba en España, estaba sola, empezaba el verano, entonces programé como varios paseitos
Y entre esos yo había oído alguna vez hablar de un Vipassana, que es un retiro de meditación. Pues no es fácil de hacer porque es un retiro de 10 días. Digamos que yo hago yoga con mucho juicio desde hace por lo menos 10 años, entonces no era tan ajeno a mí el tema de la meditación y entonces yo un día como que dije, ve, qué tan bacano hacer un Vipassana, a mí me gusta meditar, yo soy meditadora, yo me las daba de meditadora pues porque hacía yoga y al final de las clases de yoga siempre hay un ratico dedicado a la meditación y yo en mi casa con alguna frecuencia sacaba un ratico del día para meditar, entonces yo me creía pues súper meditadora. Entonces, listo, yo me fui para el Vipassana y entonces digamos que sabía ciertas cosas, sabía que era estrictamente vegetariano, sabía que solo había 2 comidas al día, sabía que había un voto de silencio absoluto, es decir, que son 10 días en los que usted no puede hablar con nadie, no puede ni siquiera hacer contacto visual con nadie. Entonces yo dije, perfecto, yo igual soy vegetariana, yo igual soy muy buena para estar en silencio, es algo que me gusta mucho, disfruto mucho de mi soledad. Y bueno, y empezamos el primer día, 4 de la mañana, yo soy re mala madrugando. Y empiezo yo las 5, las 6, yo decía, yo ya estoy mamada, a mí me duele todo, solo llevo 1 hora de meditación y son 10 días, yo empecé como a entrar en shock. Y así uno desayuna y otra vez medita, después almuerza y otra vez medita, y es que es todo el día meditando, es que es todo el día. Y lo difícil es eso, ¿no? Claro, entonces yo decía, ¿cuál que lo difícil es no comer, lo difícil es no hablar? Eso es lo fácil, eso es lo fácil, eso es facilísimo. Lo difícil es usted estar solo con sus pensamientos, sentado todo el día. Hay un montón de gente alrededor, pero es como si no la hubiera porque no nos podemos ni mirar. Entonces eso me pareció durísimo. Entonces día 1 y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y faltan 9 días. Día 2 y yo decía, Dios mío, esto es horrible, yo no voy a ser capaz, yo me voy a ir de aquí. Pero después decía, ay no, pero yo toda la lora que he dado con este Vipassana, todo el mundo le conté que iba para el Vipassana, había escrito algo sobre que me iba para el Vipassana. Pues total que yo llegué hasta el 7º día. Y yo me quería, yo estaba desesperada, es que estaba como brava conmigo misma, porque yo decía, ay, pudiendo hacer tantos planes este verano, yo no sé qué hago aquí, aguantando calor, peleando conmigo, podía haberme ido para no sé dónde, para no sé cuánto, podría estar escribiendo la novela y estoy aquí haciendo nada. Entonces, ay, como que me di tan duro. Entonces, hasta el 7º día. En el 7º día a mí me pasó una cosa súper rara. Y es que me acuerdo que el día anterior, cuando sonó el gong a las 4 de la mañana, yo ni siquiera me levanté a meditar. Yo me quedé entre las cobijas absolutamente amargada. Al 7º día yo dije, ayer no me dijeron nada, hoy vuelvo y me quedo, yo no quiero meditar más. Y la manager, porque allá hay un manager que revisa, se dio cuenta y me hizo levantar y me hizo ir. Entonces, claro, yo ese 7º día fui a la meditación de las 4 de la mañana y luego durante el desayuno me senté sintiéndome el ser más miserable que ha pisado este mundo. Y empezó a amanecer, porque claro, allá se madruga tanto que uno ve el amanecer todos los días. Y yo estaba sentada en una parte del comedor que daba directa por donde salía el sol. Yo me acuerdo que empezó a amanecer. Yo ahí me estaba comiendo la avena. Y no sé, te digo, fue una cosa muy rara, es que ni siquiera puedo describirla bien. En el libro hice un intento, pero yo creo que es que hay que vivir eso para poder entender el peso de esas cosas. Y eso fue como una cosa muy reveladora en primera instancia, porque te digo, es como si me lo hubiera alguien dicho al oído. Usted está furiosa, es porque a usted aquí le anularon el ego. Y claro, allá ya le anulan el ego en el sentido de que como usted nadie le dice su nombre, yo llevaba 7 días sin que nadie me llamara por mi nombre, me mirara, sin que nadie me preguntara si estaba bien, sin que nadie me preguntara cómo amaneciste o cómo dormiste. Entonces yo digo, es que mi ego es lo que no me ha permitido acoplarme a este Vipassana, y como llevo 7 días sin que nadie me alimente el ego, entonces por eso es que me estoy sintiendo así de miserable. Entonces eso quiere decir que mi ego, que yo soy lo que pienso que las otras personas piensan que yo soy. Pero entonces, ¿yo qué soy? O sea, si yo llevo 7 días y me siento tan mal porque nadie me ha retroalimentado sobre mí. Ay, es que vos sos así, es que tu risa, es que vos como hablas de tu acento tan bonito. Bueno, no sé. Llevo 7 días sin que nadie me diga esto. Para mí fue tan teso darme cuenta, en serio. Pero eso fue como una revelación, te lo juro. Y me pasó frente a mis ojos como que mientras estaba amaneciendo y había unas cigüeñas ahí como sobrevolando, todas bajitas. Y fue un momento tan místico en mi vida, pero tan místico. Y desde el momento en que yo entendí eso,
Y es más, me acuerdo que me pasó otra cosa ese día, y es que en un momento de la meditación empecé a sentir como que giraba para los dos lados al mismo tiempo. Es una cosa muy rara. Pero no, yo no estaba mareada, yo me sentía súper bien, pero sentía que daba vueltas y vueltas, pero era para los dos lados al mismo tiempo. Te digo, los 3 días de Vipassana siguientes para mí fueron el cielo. Fueron 3 días preciosos, estuve como en tanta paz, porque otra cosa de las que me di cuenta durante ese desayuno, donde me di cuenta de lo de mi ego, yo me acuerdo porque pensé en Pablo, y yo dije, Dios mío, es que Pablo fue una víctima de todo. Yo estoy juzgando mal a Pablo. Yo terminé muy brava con él la vida porque él se portó muy mal. Pero es que Pablo, esa fue la forma de Pablo de hacer el duelo y esa fue la forma de sobrellevar las cosas. Pablo es una víctima más de lo que nos pasó a todos, sino que él elaboró mal las cosas. Y en ese momento yo empecé a mirar a Pablo, no con esos sentimientos tan negativos que tenía, sino como con pesar. Entonces sí, me ayudó mucho a entenderlo y eso se lo agradezco mucho al Vipassana. Y ese es como el principio del Vipassana, ¿no? El deseo y la aversión. Exactamente. Es que allá te anulan todo, te anulan el ego, te anulan el deseo. O sea, es que te digo, es enfrentarse como a la versión más desnuda de uno. Y ahí uno se da cuenta que uno no es nadie. O sea, es que es muy teso. Uno no es nadie, uno no es nada. Yo no sé uno por qué anda por el mundo creyéndose cosas y posando de cosas y nadie allá es nadie es nada. Entonces esa revelación es muy dura. O sea, eso marcó un hito en mi vida, yo creo. Leamos si quieres una partecita del séptimo día. De esta parte del Vipassana está escrita a forma de diario. Entonces el séptimo día, que fue cuando tuviste esta revelación. El séptimo día tampoco madrugué. Me levanté directo a desayunar a las 6:30. Estaba en mi límite. No resistía ni un minuto más, ni uno. Y de repente, en medio del desayuno, mientras revolvía la avena con mi furia, me puse a pensar que allá yo no era nadie. El sol estaba saliendo. Llevaba 7 días sin oír mi nombre ni mi propia voz. Sus rayos me cegaban. Nadie sabía qué había hecho, qué cosas materiales tenía, cuáles eran aquellos logros de los que me sentía orgullosa. Las cigüeñas se fueron volando. Me di cuenta de que nadie me miraba, de que no existía, porque mi yo imaginado se alimenta con lo que piensen los otros, y llevaba 7 días sin que nadie lo alimentara. Los conejos mordisqueaban las manzanas que se habían caído al suelo. ¿Quién era yo entonces? No lo sabía. Eso sacudió todos mis cimientos. Afuera el día comenzaba con placidez. La tormenta la llevaba por dentro. Lo que me tenía furiosa era darme cuenta de que yo no soy yo, sino lo que los otros creen que yo soy. No era más que una idiota que no sabía quién era, que no podía sentarse consigo misma a meditar por andar pensando que mejor debería estar en la playa y no allá, mejor leyendo y escribiendo y no allá, mejor trotando y no allá, mejor tomando Coca-Cola y no allá, mejor comprando cosas que no necesito y no allá. Me di cuenta de que esa espiral de deseos que nos hace humanos es la que nos hace tan desdichados. No disfrutamos el presente por andar pensando que lo mejor siempre está en otra parte, nunca con uno, siempre en otra parte. Y entonces pensé en Pablo. Para ese entonces llevaba 2 años muerto, después del accidente en moto. Por culpa de su adicción a las drogas pasamos peleados el uno con el otro los últimos 7 años de su vida. Cuando murió me di cuenta de que seguía furiosa con él y que tendría que convivir con ese sentimiento por siempre. Odiaba sentirme así, pero no podía hacer nada por cambiarlo. Uno no anda por ahí diciéndole al corazón, quiere a esta persona, deja de querer a esta otra, perdona a esta, olvida a esta otra. Ojalá fuera así de fácil, ojalá. Cuando experimenté en carne propia lo desdichado que es uno cuando no puede satisfacer los deseos de la mente, ocurrió algo inesperado. Fue como un chispazo, como si me hubieran quitado una venda de los ojos, como si me hubieran susurrado algo al oído. Entendí a mi hermano, y al hacerlo, un escalofrío me recorrió la espalda de arriba abajo. Y volvamos un poco al tema de tu padre, como al duelo, de cómo hiciste el duelo al hacer este libro 28 años después de su muerte. Y también, sí, después pensemos cómo el duelo de tu papá te ayudó a hacer el duelo de Pablo. A raíz de la escritura del libro me di cuenta de que yo el duelo de mi papá no lo había hecho cuando el papá se murió. Porque cuando el papá se murió y quedamos todos como tan a la deriva y mi mamá quedó de un momento a otro como con una carga tan grande porque estábamos tan chiquitos y la logística para nosotros movernos era tan grande porque, como te dije, vivíamos en las afueras de la ciudad. Entonces digamos que
que yo en ese momento sentí que yo tenía como que ayudar a la mamá, como que convertirme en su mano derecha, que eso lo expreso tal vez en un capítulo que dice cómo crecer en un día. Pues yo siento que eso fue como lo que pasó, como que a raíz de ese suceso me puse a ayudarla mucho, yo me apersoné de muchas cosas, a ayudarles a estos con las tareas, en un momento dado me empecé a levantar por la mañana y a despacharlos para ayudar, como a alistarlos para el colegio. Y entonces, digamos que yo por demostrarle a mi mamá que era capaz y que yo le podía ayudar y que podía confiar en mí, yo creo que yo no hice bien ese duelo. Total que yo tuve eso como muy guardado, muy guardado, muy guardado. Y solo cuando yo empecé a escribir estos relatos, cuando escribí el primer relato, yo me acuerdo que yo lloré tanto escribiéndolo y después escribí el otro y lo mismo y escribí el otro y lo mismo y digamos que fue como una fase donde estuve como muy triste. Yo me acuerdo que ya a veces me levantaba y yo decía, ay, yo como soy de alegre, porque yo soy súper alegre, yo me río a las carcajadas, yo soy súper histriónica. Y yo me acuerdo que yo me levantaba y decía, ay, ¿yo será que estoy deprimida? ¡Qué miedo! Es que yo estoy súper triste. Y claro, era que yo le estaba haciendo el duelo a eso otra vez y me di cuenta que es que yo no lo había hecho, que yo tenía todo como muy escondido, muy guardado, pero que yo no había hecho eso. Entonces al libro le agradezco mucho a la escritura del libro porque me permitió hacer ese duelo, porque lo necesitaba hacer. Y he recibido unos mensajes tan impresionantes de gente que me dice, a mi papá lo mataron cuando tenía 9 años, a mi papá lo mataron cuando tenía 15, no lloraba tanto desde que mataron a mi papá como cuando leí este libro. Unos mensajes tan impresionantes, gracias porque me ayudaste a entender que no estoy sola. Eso me ha impresionado mucho porque yo decía, yo no hablaba de esto porque yo también pensé que estaba sola y yo no encontraba interlocutor para hablar de esto en mi adolescencia o en mi adultez temprana porque yo me sentía muy sola. Es más, yo me acuerdo que cuando a mí me preguntaban, ve, Mona, ¿y qué le pasó a tu papá? La gente que no me conocía, yo siempre decía, ah, no, él se murió. Y ya, yo no siquiera decía más. Y me acuerdo una vez una compañera recién empezando la universidad, yo le contesté eso y me dijo, ¿cómo así que se murió? ¿Qué le pasó? Y yo le dije, no, nada, es que le hicieron un atentado y lo mataron. Y me hicieron un atentado y se murió. Y llegué y me dice ella, Mona, tu papá no se murió, a tu papá lo mataron. Es distinto, no diga que su papá se murió, a su papá lo mataron. Y a mí eso me impresionó mucho porque yo era como, sí, a mi papá lo mataron. Y varios mensajes hacen alusión a eso mismo. A mi papá lo mataron y ya soy capaz de decirlo en voz alta. Entonces, y mire, pasé de no hablar nada a mire lo que hablo hoy. Y esto que hablo hoy, que usted hace fuerza porque no me logra callar. No, sigue, Esta sigue. forma de hablar se la debo al libro. El libro me liberó. El libro ha sido una cosa absolutamente liberadora en mi vida. Como que todos mis demonios hubiera abierto una puerta y hubieran salido. Y ya no me da miedo hablar de ellos. O sea, como que los combatí exponiéndolos. Y los enemigos se combaten así, exponiéndolos, no escondiéndolos. Porque cuando uno los esconde les da poder. Entonces, sí, durante 28 años tuve miedo y los tuve adentro y me dominaron y ya las cosas cambiaron. Yo lo único que tenía que decir es que yo me incluyo entre esos lectores. A mí también me ayudó y me mostró muchos demonios que seguramente no he sacado, pero ahí vamos. Y quería que leyeras una parte de ese duelo con tu papá. Hubo noches en las que lo pronuncié en voz alta para traerlo de vuelta, pero incluso algo tan familiar como su nombre comenzó a sonarme extraño. Con el paso de los años comenzaría a referirme a él como mi padre. Hasta me cuesta escribir la palabra papá, y si alguna vez lo llamo de esa manera es porque me obligo a ello, no porque me sienta cómoda. Perdí hace tanto a mi padre que ahora es raro para mí pensar que alguna vez lo tuve, que me aferré a su cuello, que lo cubrí de besos. Perdí esa sensación de cercanía, tanto que hoy en día, si lo tuviera al frente por un minuto, creo que no sabría cómo actuar, no sabría cómo saludarlo ni qué decirle. Hay una cosa que me causó curiosidad y es que no hablas mucho de las causas del asesinato de tu padre ni de los asesinos. ¿Por qué? Porque en este país nunca se sabe nada, porque esta es la hora, 28 años después, que no tenemos ni idea de por qué lo mataron o quién lo mató, porque nunca nadie movió un dedo para investigar por qué lo habían matado. Nunca, absolutamente nunca nadie hizo nada por ayudarnos a averiguar o a entender qué era lo que había pasado. Y si viene el año de 1991, creo que ha sido el año más violento de Colombia, pues mi padre es un número.
un número que hace parte de una estadística de ese año. Y así como mi padre es un número, hay un montón de familias con números a cuestas que no han tenido una respuesta y que no la van a tener. Es muy triste, pero es lo que ocurre. Y en cuanto a tus creencias, digamos, en estas páginas se siente muy terrenal y muy práctico ya hoy en día, como tu elaboración de posibles teorías de dónde esté y eso. ¿Qué piensas? Si te preguntan dónde está tu papá, ¿qué dirías? Ay, en mi recuerdo, en ese libro, sí, en ese libro está. Y me parece el mejor lugar del mundo para estar. Y es un lugar muy palpable al cual todo el mundo puede acceder. Es que yo no soy una persona creyente y a raíz del libro, como que todo lo que ha pasado con el libro, porque el libro es muy paradójico, que algo que fue tan triste y tan traumático hoy en día me esté generando alegría, porque el libro me ha traído muchas alegrías y muchas satisfacciones en este momento de mi vida. Entonces, como que mucha gente, sobre todo los que son muy creyentes, me dicen, no, eso es su papá desde el cielo que está moviendo las fichas. Y a mí me gustaría tanto ser capaz de creer esas cosas, me parece una idea tan romántica, me parece una idea tan bella y me gustaría en serio tanto, es que me esfuerzo porque se me pegue como algo de esa belleza, de esa elaboración. Pero realmente yo no creo, es que yo no creo en nada, yo creo que uno se muere y ya se murió y ya. Entonces como que no creo que haya más allá y creo que la vida es aquí, la vida es ahora y es lo que uno haga aquí. Es que desde los 11 años que se murió el papá, yo me di cuenta de una cosa muy clara, es que cuando uno es niño, claro, uno siempre espera que el adulto esté ahí, que le dé la mano, y uno siempre pide ayuda y hay un adulto, y es un mundo como rodeado por seres superiores, entendiendo por superiores los adultos. Y bueno, también está el tema religioso, yo soy de un colegio de monjas, entonces también crecí pensando, pues me metieron en la cabeza que sí, que había un Dios al que se le podían pedir cosas y se le podía pedir consuelo y este tipo de cosas. Pero cuando a los 11 años le pasa a uno esto tan teso, uno se da cuenta de algo que para mí ha sido la gran revelación de mi vida y que yo siempre digo, uno se vuelve un adulto el día en que se da cuenta de lo siguiente. Y lo siguiente es esto, que uno está solo en el mundo. El día que uno se da cuenta de eso, ese día usted se puede considerar un adulto. Sara, muchísimas gracias. Estoy asombrado. Ay, no, muchas gracias a ti por la invitación. Yo la disfruté mucho. Espero que los que nos están oyendo también la hayan disfrutado y se hayan identificado con algo y ojalá de verdad pudieran leer el libro y encontrar algo que les guste y que les ayude también a identificarse y a sanar algo de sí mismos, que haya de pronto algún demonio por ahí en común que nos una. Ahora que estamos en tiempos de cuarentena, les tenemos una ñapa. Pensando en este último aprendizaje que nos compartió Sara, le pedimos que nos contara cómo ha vivido estos días de coronavirus. Incluso cuando empezó a ponerse grave el tema del coronavirus, yo era de las que seguía tranquila y optimista, hasta que tuve que encerrarme en la casa y pues con tanto tiempo libre me encontré revisando mis redes sociales de manera muy obsesiva, como todo el mundo por estos días. Y ahí fue cuando me di cuenta de que el tema me estaba en efecto poniendo muy nerviosa. Así que, pues como buena periodista me puse a analizar muchos de los tweets o posts que publica la gente con miras a saber por qué me estaban generando tanta ansiedad y llegué a la conclusión de que lo que pasa es que la mayoría están llenos de odio, de un resentimiento que la gente no sabe hacia quién canalizar y entonces reclaman aquí y allá y se quejan y se lamentan y exigen soluciones y como no las hay, porque es que no las hay, esto es nuevo, todos estamos aprendiendo en el camino. Noto una gran frustración de la gente, como una necesidad de encontrar culpables, a quién señalar, a quién reclamarle, quién le diga y le asegure que todo va a solucionarse. Y entonces se me ocurrió pensar que si la queja o el madrazo pues no va a contribuir en algo, tal vez sea mejor guardárselo y usar esa energía para reflexionar cómo cada uno desde la individualidad, como ser pensante que es, puede aportar en algo, por chiquito que sea, seguro va a ser más útil que tantas explosiones de odio y tanta quejadera. De hecho, a raíz de todo eso que acabo de contarles, escribí un texto que puse en mis redes y que les quiero leer a continuación. Le pedimos al presidente que haga algo por nosotros. Le pedimos a los bancos que suspendan nuestras deudas y al casero, a la empresa de energía y de agua y de teléfono que nos congele las cuentas. Le pedimos a los aeropuertos que cierren sus operaciones, a los científicos que inventen ya una vacuna. Pedimos por esa sensación tan humana de que el mundo nos debe algo. Desde que nacemos estamos pidiendo leche, atención, cuidados y la propia familia nos acostumbró a obtenerlos, incluso cuando ya no los necesitábamos. Pedid y se os dará.
La religión perpetuó ese mismo sistema y nos vendió la idea de que siempre hay alguien superior para sacarnos de apuros. Rezar es el acto más pusilánime que conozco, porque pone en las manos de otro las soluciones en vez de permitirnos mirar hacia nuestro interior para encontrarlas y luego actuar para resolverlas. Qué mal tan grande nos ha hecho nuestra propia familia y el paternalismo del Estado y la religión. Hoy lloramos como niños para obtener lo que creemos que nos pertenece, como si no supiéramos ya que somos simples habitantes de este mundo, no los dueños, que la seguridad no puede comprarse ni con toda la plata del mundo, que dar por sentadas las cosas es el primer paso para perderlas. La lección es que somos frágiles y prescindibles, asumámoslo de una buena vez. Nadie es especial, nadie es diferente, nunca habíamos sido tan iguales. Creo que ese puñado de niños que somos nos convierte en una sociedad inmadura, siempre esperando a que alguien más se haga cargo. Tal vez es hora de dejar de llorar, de señalar, de culpar, de rezar. Tal vez es hora de crecer de una vez por todas y de aceptar que lo que nos está pasando es consecuencia de nuestras propias actuaciones y por lo tanto cada uno tiene que asumir el trozo que le toca desde su individualidad, pero sin olvidar que este es un reto colectivo. Nunca antes necesitamos tanto actuar en conjunto, así estemos confinados, así no podamos ni abrazarnos. Parece difícil, como lo son las cosas que se aprenden sobre la marcha, pero de dificultades superadas están hechas las cosas grandes. Seamos grandes, seamos sensatos, seamos congruentes, crezcamos. El mundo nos está mostrando algo que necesitamos aprender, pero por andar quejándonos no lo estamos escuchando. El Topo es una producción de La No Ficción y es presentado y dirigido por mí. La edición de texto es de Juan Serrano, la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz y Alejandra Vergara es la editora de redes sociales. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast El Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios, ideas o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. A través de Instagram nos pueden mandar notas de voz con sus comentarios y reacciones a nuestros episodios. También queremos que nos cuenten cómo están viviendo estos tiempos del coronavirus. Acabamos de lanzar Prohibido Abrazar, otro podcast de La No Ficción en el que contamos cómo esta pandemia nos está cambiando la cotidianidad. Los invito a escucharlo y si tienen historias no duden en escribirnos. Agradecemos las donaciones de nuestros oyentes Emerson Erazo, Melba Soto, Darío Cortés, Teresa González, Ausberto Rosas, Paula Méndez, Juanita Mendoza, Diana Erazo, Carol Patiño, Susana Contreras, Mariana Matija, Felipe Muñoz, Luz Elena Nino, Andrés Cifuentes y Sebastián Restrepo. De nuevo, si quieren donar algo, vayan a patreon.com/lanoficción. Se lo agradeceremos infinitamente. En el próximo episodio... Pero es que los índices de satisfacción de las mujeres con las parejas es muy triste. Claramente ahí hay algo que está muy roto en las mujeres que los hombres no han podido entender porque no saben cómo, porque las mujeres tampoco saben cómo. O sea, las mujeres estamos más perdidas, entonces no sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo tocarnos, qué hacer, porque nada más no sabemos como todas las capacidades sexuales que tenemos dentro. Nos vemos en 2 semanas para hablar con Camila Barrera sobre su trabajo como partera y sobre la liberación sexual femenina. Muchas gracias por escucharnos.